Entonces, vamos a avanzar con el desarrollo del curso. ¿Se recuerdan? El último día estábamos hablando sobre los conceptos fundamentales, que ese era el tema que íbamos a tratar hoy. Y efectivamente, hoy vamos a hablar de los conceptos fundamentales del derecho, pero son los conceptos fundamentales del derecho romano. Nosotros hemos estudiado los conceptos fundamentales en nuestro curso inicial, pero ahora los vamos a relacionar con lo que ocurría en aquella época. Son conceptos que nosotros ya conocemos, pero los vamos a ubicar en aquel tiempo. Para eso me apoyo entonces en una presentación. Bien. El primer concepto que vamos a estudiar es el relacionado con el derecho objetivo y el derecho subjetivo. ¿Alguien que se recuerde qué es eso de objetivo y subjetivo en el derecho? Licenciada, no sé si estoy en lo correcto, perdón. Lo subjetivo es el valor que yo le doy, no en cuanto a precio o un valor monetario, por así decirlo, sino que el valor que tiene para mí esa cuestión. Muchas gracias. No sé si estoy mal, perdón. Gracias, gracias. No, es interesante esa participación porque digamos que cuando hablamos del objetivo y lo subjetivo ahí lo estamos relacionando con algo que estudiamos en economía. Y es que efectivamente en economía, se recuerdan ustedes, hay cosas que valen por los sentimientos que nosotros tenemos por ellas. Y hay cosas que valen porque así alguien ha determinado el valor. Pues algo parecido es lo que ocurre acá. En general vamos a decir que objetivo es todo aquello que existe independientemente de nuestra voluntad y de nuestra conciencia. Aquello que existe, queramos o no queramos, aquello que existe, lo conozcamos o no lo conozcamos, eso es objetivo. Por ejemplo, objetiva es la computadora, el celular, objetivo es el libro que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque queramos o no queramos, ese libro existe. Queramos o no queramos, el celular existe. Queramos o no queramos, tenemos esta computadora. Entonces, existe independientemente de nuestra voluntad. Pero también existe independientemente de nuestra conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que existe, la conozcamos o no la conozcamos. El libro, por ejemplo, que vamos a utilizar, ese libro existe aunque no lo conozcamos. Por ejemplo, hace una semana no conocíamos el libro, el año pasado no conocíamos el libro, pero el libro existía. Las cosas que existen, aun cuando no las conozcamos, son objetivas. Objetivo es todo eso que existe independientemente de nuestra voluntad y de nuestra conciencia. Mientras que lo subjetivo depende de nuestra voluntad, depende de nuestra conciencia. Lo subjetivo es dependiente. Por ejemplo, el entusiasmo con que entremos a la clase, eso es subjetivo, depende en buena parte de nuestra voluntad. La atención que prestemos depende de nuestra voluntad. Hay cosas que dependen de nosotros. Las cosas que dependen de nosotros son subjetivas. Existen dependiendo de nuestra voluntad, de nuestra conciencia. Y en general, entonces la diferencia está en ese término, ¿verdad? Lo objetivo es independiente, lo subjetivo es dependiente de nuestra voluntad o de nuestra conciencia. Podría decir alguien, lo objetivo es lo que está allá afuera, ¿verdad? Y lo subjetivo es lo que tenemos adentro, lo que sentimos en nuestro interior. Entonces, ahí con los ojos podríamos decir lo que vemos para afuera, lo objetivo, lo que vemos para adentro de nuestra conciencia, eso es lo subjetivo. Pero hay otra forma de verlo. Aquí hay un conjunto de dos círculos que normalmente se utilizan cuando se hablan de los hábitos de las personas. Y hay 7 hábitos que se dice que pueden conducirnos a ser altamente eficaces, ¿verdad? Bueno, pues en ese contexto, nosotros debemos de considerar que lo que hay a nuestro alrededor se puede dividir en cualquiera de estos dos círculos. Hay cosas a nuestro alrededor
que son nuestra responsabilidad, que dependen de nosotros, que nosotros somos los que las va a determinar. Pero hay otras cosas que nosotros no podemos modificar, que no podemos influenciar, que no podemos alterar. El círculo que está más adentro es el que está más cerca de nosotros. Las palabras que vayamos a utilizar para expresarnos en este momento dependen de nosotros. La conducta que asumamos, la atención que prestemos, la disposición a aprender, el querer ver el curso como algo alegre, algo divertido, algo entretenido y no como algo aburrido, depende de nosotros. Las acciones, nuestro esfuerzo, depende de nosotros. ¿Qué vayamos a hacer nosotros para poder aprobar el curso? Depende de nosotros. Yo, por más que quiera que ustedes ganen, no puedo hacer que ustedes hagan el ejercicio. No puedo hacer que ustedes respondan. No puedo hacerlos que lean fuera de la clase. El esfuerzo es algo que depende de ustedes. Es algo que está determinado por la voluntad y la conciencia de cada uno de ustedes. Seguramente ustedes se van a equivocar, como todos, ¿verdad? Todo ser humano se equivoca. Y eso de equivocarse no es malo, es normal. Todos nos vamos a equivocar alguna vez en la vida. Y no solamente una, sino varias veces. Y equivocarnos es normal. Pero esos errores que cometemos, muchos dependen de nosotros. Somos nosotros los que, de alguna manera, cometemos el error. Somos nosotros los que tenemos nuestras ideas. ¿Qué ideas tengamos? Nosotros las vamos creando. ¿Qué idea tiene usted sobre el problema que se vive en la universidad? Pues esa idea cada quien la va a crear, ¿ya? Cada quien en función de lo que conoce, del contexto en que vive, va a ir creando sus ideas. Las consecuencias de nuestras acciones dependen de nosotros. Ese es el primer círculo. Eso es subjetivo porque depende de nosotros. Lo que está afuera de ese círculo rosado, lo que está en lo amarillo, eso ya no es de nuestra responsabilidad. Si el catedrático entra o no entra a la clase, eso no depende de ustedes, ¿verdad? Ustedes no pueden hacer que esté, aunque él no pueda o no quiera o no se conecte o hay algún problema, no se puede hacer nada. ¿Qué pase con toda la sociedad en la que nosotros vivimos, la comunidad, la Universidad de San Carlos? ¿Qué pasa ahí? Es algo que no depende de cada uno de nosotros. Entonces está fuera de nuestras influencias. ¿Qué piensan las personas que, por ejemplo, están ocupando puestos administrativos dentro de la universidad en este momento? ¿Qué piensan las autoridades de la universidad? Es algo que nosotros no podemos modificar. Son las ideas de ellos. Ellos se van a equivocar y nosotros no podemos hacer nada por eso. Ellos van a tener sus propias creencias, ellos usan sus propias palabras, realizan sus acciones y nosotros no podemos modificarlas. Cada uno de nosotros, pues, de repente como grupo sí, ¿verdad? Pero cada uno en lo individual no puede hacer mucho. Es lo que pasa con la pandemia, por ejemplo. Todos nosotros estamos preocupados por esta ola que poco a poco ya ha ido descendiendo, ¿verdad? Pero ¿qué podemos hacer nosotros por esa ola? Nosotros no podemos hacer como sociedad podemos hacer mucho, pero cada uno en lo particular, bien complicado. Entonces, todo esto solo para ir aclarando que lo objetivo es lo que es independiente de nuestra voluntad, de nuestra conciencia, y lo subjetivo de lo que depende de nuestra conciencia, de nuestra voluntad. Y esto ocurre también con el derecho, ¿verdad? Porque en el derecho vamos a encontrar normas que no dependen de nosotros, que no dependen de nuestra voluntad o de nuestra conciencia. Por ejemplo, si yo veo todas las normas que hay en la Constitución Política de la República, pues todas esas normas no dependen de nosotros. Si por ahí hay una norma que dice que la autoridad superior de la Universidad de San Carlos es el Consejo Superior Universitario, pues esa es una norma que existe ahí y no depende de nuestra voluntad, no depende de nuestra conciencia. Si por ahí hay una norma que regula cómo debe ser el procedimiento electoral, pues resulta que esa norma está ahí, no depende de nuestra voluntad, no depende de nuestra conciencia. No es de que, esa norma está ahí, pero hagamos de cuenta que no está mucha y entonces hagamos el procedimiento de otra manera. No, ¿ya? La norma es objetiva. La norma existe, queramos o no. La norma existe, la conozcamos o no. De ahí que, por ejemplo, ustedes saben que en derecho se habla de que nadie puede alegar ignorancia de la ley, ¿verdad?
¿Por qué? Porque no puede decir uno, ay, mire, disculpe, yo me llevé su celular, pero es que yo no sabía que había una norma que protegía la propiedad privada y como yo quería usar un celular, agarré el suyo. No, no puedo venir yo y decir, ay, como tenía hambre, me crucé el cerco y me boté los frutos, me los llevé a mi casa. Es que yo no sabía que ahí había un límite y que usted estaba protegido por el derecho y entonces yo no podía hacer eso. No, yo no sabía. No. O por ejemplo, ahora en el contexto del Internet, nosotros sabemos que el Internet es una herramienta valiosa, pero también nos somete a riesgos. Pero por ejemplo, yo no podría venir y decir, ah, yo le voy a pedir a una persona que me mande, sobre todo si es una persona que es menor de edad, ¿verdad? No le podemos pedir, ay, mándeme una imagen de usted con poca ropa. No, pues, hay una norma que prohíbe eso, que limita esa conducta. O sea, esa norma existe, aunque yo no la quiera, aunque no quiera que exista esa norma, aunque yo no la conozca, esa norma existe. Entonces, eso es derecho objetivo. En general, el derecho objetivo es ese conjunto de normas que existen independientemente de nuestra voluntad y de nuestra conciencia. Y ese conjunto de normas podemos ejemplificarlo en el Código Penal, el Código Civil, la Constitución Política de la República, el Código Procesal Civil y Mercantil, el Código Procesal Penal y todas las leyes que se les puedan ocurrir a ustedes ahorita, pues todo eso es derecho objetivo. Existe, queramos o no, existe, lo conozcamos o no. Pero por el otro lado hay un derecho que es subjetivo, hay un derecho que sí depende de cada quien. Y ese derecho que depende de cada quien viene a ser al final de cuentas una facultad. ¿Y por qué es una facultad? Porque yo decido si lo hago o no lo hago. Yo decido si lo ejerzo o no lo ejerzo. Por ejemplo, viene alguien y me arrebata el celular, pues cuando esta persona me arrebató el celular, limitó el ejercicio que yo tengo de derecho de propiedad. Entonces alteró una norma del derecho objetivo. Ahora, ¿qué ocurre conmigo? Yo tengo un derecho. Tengo el derecho de pedir que me devuelvan mi celular. Tengo el derecho de acudir ante una autoridad y pedir que persigan a aquella persona para que consiga yo la devolución de mi aparato y de repente una sanción para ella. Yo tengo ese derecho. Ahora, ¿tengo que ejercer yo ese derecho? Pues eso depende de cada quien, ¿verdad? Si queremos lo ejercemos, si no, no. Puede ser que yo diga, sí, yo voy a buscar que me devuelvan mi celular y que castiguen a esa persona. O puede ser que yo diga, aquí en Guatemala todo es un problema, ¿verdad? Aquello que yo no sé a qué amistades tiene ese señor que se robó mi celular. Yo sé que el Ministerio Público a veces se tarda para poder producir efectos, que muchos de los casos casi que quedan como que engavetados y no se resuelven. ¿Para qué nos vamos a meter a problema? ¿Para qué vamos a meternos a tanto trámite? Al final de cuentas es un celular. Ya estaba viejito, ¿verdad? Compremos otro. ¿Qué nos muestra eso? El derecho de acudir ante la autoridad es un derecho subjetivo. El derecho de poder exigir el respeto de mis derechos es un derecho subjetivo. Entonces, así como existen derechos objetivos, existen derechos subjetivos. ¿Alguna duda? Todo bien, Lick. Ahora, eso es lo que nosotros hemos estudiado, ¿verdad? Eso es lo que sabemos de nuestro primer semestre. ¿Qué es lo que ocurre en aquella época? En aquella época de Roma, aquella época a la que nos hemos estado refiriendo, pues solo existía el derecho objetivo, no existía el derecho subjetivo. Para los romanos solo existió el derecho objetivo, no el derecho subjetivo. Pero entonces va a decir alguien, ala, eso quiere decir que entonces si a un romano le robaban el casco, pues no podía exigir que se lo devolviera, no podía ir ante una autoridad. Claro que podía ir ante una autoridad y buscar la reparación del daño causado, claro que podía. Lo único es que allá, en aquella época, no dijeron, hay un derecho subjetivo, un derecho que depende de él será el que decide si hace uso o no de él y por eso lo vamos a llamar subjetivo. No, eso no existió. Esa explicación no existió. Los romanos no hablaron de derecho subjetivo, no definieron el derecho subjetivo. En la práctica existía esa actividad. Esa actividad en general podemos decir que era la acción. Entonces,
La acción era reconocida. La posibilidad de que una persona cuando se siente amenazada o vulnerada en su derecho pueda acudir ante una autoridad a pedir que se le apoye para resolver el conflicto, sí existía. Y el concepto que se utilizaba para eso era acción, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tengo un cerco y resulta que el vecino viene y me lo bota cuando pasa con su carruaje, pues entonces yo, ciudadano romano de aquella época, podía ir ante una autoridad y plantear, mire, mi vecino me derribó el cerco, yo necesito que me dé un resarcimiento por el daño que me ha causado. Y la autoridad actuaba. A ese paso que yo di de asistir ante la autoridad para pedir que me apoye, a eso se le conoció como acción, ¿ya? Acción. Pero el concepto de derecho subjetivo no se trabajó en aquella época, no se inventó, no se creó, no usaron el concepto de derecho subjetivo en el derecho romano. Para el derecho romano solo tenemos al derecho objetivo. ¿Alguna duda? No, licenciado, todo exacto, todo bien. Gracias. Bien, un segundo concepto que vamos a estudiar son los preceptos del derecho romano. Al hablar de los preceptos del derecho romano nos estamos refiriendo a los motivos por los cuales surge el derecho romano, lo que persigue el derecho romano, qué es lo que pretende el derecho romano, qué propósitos tiene el derecho romano. Y el derecho romano fue creado en aquella sociedad con 3 preceptos. El primero es buscar que los ciudadanos romanos vivan honestamente. El derecho romano fue creado para que los ciudadanos romanos vivieran honestamente. Fue creado para que no se dañaran los unos a los otros. Fue creado para atribuir a cada quien lo suyo. Estos son los 3 preceptos del derecho romano. El derecho romano fue creado ¿para qué? Para que los romanos vivieran honestamente, no se dañaran los unos a los otros y se le diera a cada quien lo que le corresponde. Esos son los propósitos, eso es lo que persigue el derecho romano en aquella época. Que no ha variado mucho, ¿verdad? Porque los preceptos de nuestro derecho a eso debieran conducir todavía. Bien. Tercer concepto. Justicia. La palabra justicia. Bien, cuando hablamos de justicia, si lo queremos escribir en latín, es justitia. ¿Ya? Justicia es justitia. Justitia. Cuando hablamos de justitia, cuando hablamos de justicia, nos estamos refiriendo normalmente a esa señora que tiene los ojos vendados, ¿verdad? Y que tiene una balanza en donde en un lado hay una posición y en la otra posición, y ella sin ver va a determinar quién tiene la razón. Pero veamos algo aquí. La palabra justitia. La palabra justitia, si vemos, las primeras letras son jus. Justitia, ¿verdad? Jus. ¿Y qué es jus? El derecho. Es derecho. Entonces, justitia tiene que ver con el derecho. Justitia, dijeron en algún momento, tiene que ver con la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. ¿Ya? Eso es la justicia. La justicia es la voluntad de dar a cada quien lo suyo. Es una constante y perpetua voluntad. Pero como decíamos antes, vemos ahí el jus, ¿verdad? Justitia. Y jus hemos dicho que significa derecho. Entonces, justitia es darle a cada quien lo suyo conforme a derecho. Es actuar conforme a derecho. Justitia es actuar conforme a derecho. Por ejemplo, pensemos en una norma. Me voy a inventar una norma solo para que quede claro. Imaginémonos que el caso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, imaginémonos que tiene una norma y que esa norma implica que ellos pueden usar sus recursos para apoyar en materia de salud solamente a sus afiliados. Entonces hay una norma que dice que solo para los afiliados se pueden usar los recursos de la institución. Bueno, imaginémonos que estamos en la época de la pandemia
En la época de la pandemia, pues resulta que la cantidad de enfermos fue bastante grande. Los hospitales del sector público, los del gobierno central o los de las municipalidades, por ejemplo, no se dieron abasto. La cantidad de enfermos era muy grande. Entonces, ¿ustedes creen que sería justo que el ICS empezara a darle atención a aquellos pacientes que ya no podía cubrirse por parte de los hospitales del gobierno central o municipal? ¿Ustedes creen que eso sería justo en el contexto de la sociedad romana? Creo que no, Lick. ¿Por qué no sería justo? Porque como para ellos solo existía el derecho objetivo y supongo que habían como personas más altas, por decirle los reyes y personas inferiores, supongo, ¿verdad? Licenciado, Diga, Debbie. creo que el punto anterior en que usted compartía los preceptos tal vez tiene alguna una razón de ser, ¿verdad? Porque decía vivir honestamente, ¿verdad? Y el hecho de no dañar los unos a los otros, ¿verdad? Entonces Sí. creo que ahí constituía primero hasta dónde llegaba el aspecto del jus para ellos, ¿verdad? Porque no podrían convenir en ver a alguien que estuviera sufriendo, me pongo a pensar eso, como ahora que se pudiera establecer y decir, bueno, la norma dice que solo los recursos se utilicen, ¿verdad? Y pues tras de eso podrían existir algún tipo de demandas para el instituto, ¿verdad? Para el ICS, ¿verdad? Ya, de acuerdo. Bueno, demos otro ejemplo para ver cómo nos vamos entendiendo. Nosotros sabemos que en nuestra facultad hay una norma que dice que los cursos se aprueban con 61 puntos, que esos puntos se logran con zona y con un examen final, que la zona son 70 puntos, el examen final son 30, que para tener derecho al examen final hay que tener una zona mínima de 31 puntos. Bueno, esas son las normas que hay, ¿verdad? Bueno, resulta que hay una persona que se ha esforzado durante el semestre, pero por diversas razones, si ustedes quieren por razones laborales, por cuestiones de salud, por problemas familiares, no importa. La cuestión está en que la persona solo llega a tener 30 puntos, ¿ya? Solo 30 puntos de zona acumula. Le faltó uno para llegar a la zona mínima. ¿Será, en el contexto de la sociedad romana, será justo que esa persona se quede con 30 puntos? Ahora cada quien lo suyo, entonces. Sí, pero ¿será justo que se quede con 30 puntos? ¿O será injusto? Tal vez sí, porque todos Tal vez sí podemos que... esforzarnos hasta un cierto punto y tal vez él se esforzó, pero no lo suficiente. Entonces, pues, y lo injusto sería que pasara cuando los demás probablemente se esforzaron un poco más. Pues pongámosle más complicada la situación. De verdad, él tuvo un problema familiar bastante grave. Se le murió un pariente cercano y eso le afectó y por eso solo sacó 30 puntos de los 70 de zona. Ya, se le murió el pariente más cercano que puede haber. La situación para él emocionalmente fue bastante grave. Él quedó destrozado emocionalmente como consecuencia de la muerte de su pariente. Solo logró 30 puntos de zona. ¿Es justo que se quede con 30? Aquí tal vez entra la interpretación que le quiera dar el docente, porque al final es algo subjetivo en base a la métrica con la que se denomina la nota del curso. No, pero aquí estamos hablando de justicia o injusticia. ¿Es justo o es injusto que se quede? Para mí sí es justo, licenciado. Es justo porque son las normas. Ya está escrito, ¿verdad? Que
que son 31 puntos mínimos de zona. Aparte de eso, que si esta persona hubiera dado todo de sí, no hubiera tenido 31 puntos de zona, hubiera tenido más. Gracias. Sí, Pablo. Es justo, licenciado, pero aquí juega un tema muy importante que es la moral y el criterio que tenga el licenciado también. No. Pues aquí estamos hablando de derechos. Ajá, o sea, las normas se van a respetar. Porque, por ejemplo, él, como dijo la compañera, pudo haber hecho un esfuerzo con los otros 70 puntos que no obtuvo por alguna razón, pero puede también el licenciado decir. No, aquí estamos hablando del derecho romano, ¿verdad? No metamos otras cosas porque nos complicamos en el comentario. Muy bien. ¿Sí? Entonces sí es justo que se quede el licenciado. Ya, Pablo Roberto. Pues yo pienso que de cierta manera pues es injusto porque, como dice ahí, dar la voluntad a cada quien lo suyo y lo que sea de cada quien, ¿verdad? En cierta manera, no es nosotros con una pérdida como la que usted describe, uno no es 100% perfecto como para poder venir y controlar sus emociones tan perfectamente como para poder esforzarse de una manera tan ardua como para conseguir los 70 puntos que usted dice. Yo considero que, como dijo el compañero anteriormente, es algo muy subjetivo porque no es posible que alguien se esfuerce. Digamos que esta pérdida le causó una depresión y la depresión no es algo sencillo de manejar, es algo que bota a la gente de verdad. Y yo pienso que si se le va a dar a cada quien lo suyo, también a esta persona se le debería dar cierta consideración en base a lo que acaba de pasar. Ya. Marisol. Lick, según lo que había mencionado antes, sí es justo porque los romanos no tenían derecho subjetivo. Entonces, era justo que no pasara. Ya. Christopher. Licenciado, yo creo de que sí, porque por el hecho de que los acontecimientos que le sucedieron a esta persona son situaciones fuera del margen establecido, pues, de una manera como los romanos eran cuadrados, pues, y lógicamente lo que a él le sucedió, sea una crisis existencial o problemas familiares, ya tienen una norma, pues, y una regla, y eso se debe de cumplir, pues. Para mí es así, no sé. Yeah. Gracias. Cristian Raúl. Yo pienso que sí es justo, o sea, que pierda, porque aunque la ley, o sea, de hecho es un dicho romano, aunque la ley es dura, es la ley, ¿verdad? El derecho surge para normar y velar por una sociedad en orden, ¿no? Y por eso mismo de que es justo que pierda, es que también existen mecanismos como el del mejoramiento o el de la reposición y así para atender estas necesidades, pero en términos objetivos sí es justo que pierda por la razón de que no llegó a la nota que dicta la norma. Gracias. Catherine. Pues yo pienso que sí es justo porque la norma es objetiva y la situación que él está pasando o que no se haya esforzado tal vez lo suficiente es subjetivo, así que pues en teoría sí está justo. Ya, gracias. Bien, pues aquí, como decíamos, ¿verdad? Cuando hablamos de justicia es justitia y justitia, jus, derecho. Actuar conforme a derecho es justicia. Si yo voy a ser justo, quiere decir que voy a actuar conforme a derecho. Ser justo no es valorar aspectos ajenos al derecho. Ser justo es actuar conforme a derecho. Y tal vez ahí sí, como Cristo parece bastante cuadrado, pero ese es el concepto de justicia de los romanos. Los romanos cuando hablan de justicia es actuar conforme a derecho. Y si la norma dice que para poder aprobar o para poder tener derecho al examen final tiene que tener 31 de zona, pues la norma es la que vamos a observar. Si observamos la norma, actuamos justos. Si yo vengo y digo, ay no, pobrecito, ¿verdad? Pongámosle 31 aunque tenga 30,
porque pobrecito todo lo que está viviendo, eso ya sería injusto, porque me estoy saliendo de la norma, porque estoy actuando de una manera que está rompiendo la norma, está incumpliendo con el derecho. Para los romanos, actuar con justicia es actuar conforme a las normas jurídicas, actuar conforme a derecho. Por eso es que es justitia, ¿ya? Porque tiene que ver con el derecho. Pero aquí lo bueno es que al final de cuentas la mayoría consideró que aún con toda la problemática que vivió esta persona, ¿verdad? Si llegó a 30, pues con 30 se queda, ¿verdad? Yo espero que todos tengamos eso en la mente de aquí en adelante para que cuando sea el momento no me vengan con que, mire, es que de verdad, fíjese que, entonces nos recordaremos de esta clase, ¿verdad? Que es actuar conforme a derecho. Bien. Entonces, sigamos hablando ahora de otro concepto fundamental de la época de los romanos. Equidad. Equidad. ¿Qué es equidad para los romanos? Veamos. Aquí tenemos a todos los ciudadanos romanos representados, ¿ya? Aquí están todos. Bueno, pues la equidad lo que va a implicar es algo así como que hay lluvia, ¿verdad? Entonces, para proteger a estos señores de la lluvia, lo que vamos a hacer es colocar este paraguas. Este paraguas viene a ser nuestro derecho. Para los romanos hay equidad cuando el derecho protege por igual a todos, ¿ya? Si el derecho protege por igual a todos los ciudadanos, hay equidad. La equidad lo que implica es igual protección para todos. No hace distinción, no hace diferenciación, a todos los protege por igual. Claro, hay que recordar que aquí a los que está considerando protegidos por el ius es a los ciudadanos romanos, que no son todos los que viven en Roma, ¿verdad? Ciudadanos romanos no son todos los que viven en Roma. Solo a los ciudadanos romanos va a proteger el derecho, el ius. Entonces, ese es el concepto de equidad. Ahora, jurisprudencia. De la jurisprudencia ya hemos hablado, ¿verdad? Y hemos hecho algunos comentarios, porque hemos hablado de los jurisprudentes. Bueno, pues jurisprudencia es jurisprudencia. Y jurisprudencia encierra el juris. Y el juris es otro concepto que significa derecho. Entonces, prudencia y juris son las palabras que se van a unir, en donde juris decimos que significa derecho y prudencia significa dominio, significa conocimiento, significa tener una técnica, una pericia. Y estos señores son los jurisprudentes. Y son los jurisprudentes porque cabalmente tienen el conocimiento de las cosas divinas y humanas. Tienen el conocimiento de lo justo y de lo injusto. Es obvio que ellos deben de saber de derecho, ¿verdad? Por eso, jurisprudencia es el dominio, es el conocimiento de la técnica del derecho, el conocimiento del derecho. Y si conocen el derecho, saben qué es lo justo y qué es lo injusto. Entonces, los jurisprudentes son los que tienen el conocimiento de las cosas divinas y humanas, tienen el conocimiento de lo justo y de lo injusto. Aquí vale la pena aclarar cuando se hace referencia a las cosas divinas y humanas, ¿verdad? Lo divino es lo que tiene que ver con los dioses y lo humano es obvio que tiene que ver con los seres humanos. ¿Por qué con los dioses? Porque al principio se recuerdan ustedes, las normas que regulaban las relaciones entre estas personas eran de carácter religioso. Es hasta pasados ciertos años que se da ese divorcio, esa separación del ius, del fas y del nefas, ¿verdad? Pues por eso se dice que los jurisprudentes obviamente tenían que conocer cosas divinas, sobre todo al principio. También se dice que jurisprudencia es el orden emanado de los que saben de lo justo. Entonces, la jurisprudencia son esas normas o esas disposiciones, esas posiciones doctrinarias que surgen de aquellas personas que saben de lo justo. Eso es la jurisprudencia. Entonces, un estudio jurisprudencial, por ejemplo, es un documento escrito por una persona que sabe de derecho.
Antes de avanzar con el ius civile y el ius gentium, ¿alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? Entonces ahora hablamos del ius civile y ius gentium. Esto en Sí, conjunto. parece que alguien subió la mano. Ay, solo que ahorita como tengo la presentación no logro ver la manita levantada, así que si puede intervenir de una vez, por favor. Ay, disculpe, licenciado, no sabía que no me miraba la manita. Disculpe. Solo que le quería pedir favor si podía usted regresar a la diapositiva número... La de los preceptos del derecho romano, es solo que no alcancé a tomarle una captura, disculpe. A usted, hombre, tanto que nos hace regresar. Esté más atento, hombre. Perdóneme. Ahí está. Muchas gracias. Gracias. Mire todo lo que ha llevado. Si usted todavía pensando en aquello. Bueno, ius civile y ius gentium. Aquí lo que tenemos es un conjunto de normas que se llaman ius, ¿verdad? Es el derecho romano, el ius. Ahora, ese ius lo vamos a partir. Una parte va a ser ius civile y otra parte va a ser ius gentium. La suma de esos dos pedazos, la suma del ius civile y ius gentium es el ius. Bueno, ¿cómo sabemos qué diferencia hay entre ius civile y ius gentium? ¿Cómo puedo saber yo si una norma pertenece al ius civile o pertenece al ius gentium? Un criterio es el ámbito geográfico. Veamos qué pasa con el ámbito geográfico. En el ámbito geográfico, esto era la ciudad de Roma al principio, ¿ya? Y cuando fundaron Roma y poco a poco se establece esta ciudad, de alguna manera fueron creando normas para regular sus conductas, para regular sus relaciones. Las normas que se van a aplicar ahí dentro de la ciudad de Roma es el ius civile, ¿ya? El ius civile es el que se va a aplicar ahí, adentro de la ciudad de Roma. Pero conforme va avanzando la evolución, el desarrollo de Roma, sabemos nosotros que Roma llegó a ser más que esa pequeña región, ¿verdad? Más que esa ciudad. ¿Se recuerdan? Llegó a ser parte de Europa, parte de Asia y la parte norte de África. Cuando Roma se va extendiendo, entonces hace necesario que aparezcan normas para regular lo que está ocurriendo fuera de la ciudad. Y ahí es donde tenemos la diferencia. El ius civile son las normas que se van a aplicar en la ciudad de Roma o una milla alrededor. Las normas que deben de observarse en la ciudad de Roma o una milla alrededor de esta son ius civile. Y las normas que se van a observar fuera de esa ciudad, una milla después de la ciudad, son el ius gentium. Esto es basado en el ámbito geográfico. Ahora veámoslo en el ámbito personal, es decir, por las personas. Si lo que tenemos es una relación entre ciudadanos romanos, pues ahí lo que se va a aplicar para regular esta relación entre ciudadanos romanos es ius civile. El ius civile es para los ciudadanos romanos. Si en algún momento este ciudadano romano entra en relación con personas que viven en Roma, pero no son ciudadanos romanos, o buscamos regular las relaciones entre personas que no son ciudadanos romanos, es decir, cualquiera de los dos tipos que tenemos acá abajo, una relación entre un ciudadano romano y extranjeros o peregrinos, o una relación entre peregrinos o extranjeros, bueno, pues ahí lo que se va a aplicar es el ius gentium. Vemos entonces, ius gentium para regular las relaciones entre ciudadanos romanos y ius honorario, ius civile, perdón, para regular las relaciones entre los peregrinos o entre los ciudadanos romanos y los peregrinos. Un peregrino es un extranjero. Igual ocurre en el ámbito geográfico, ¿verdad? Si estamos dentro de la ciudad de Roma o una milla alrededor, ius civile. Si estamos fuera de la ciudad de Roma, una milla después, ius gentium. ¿Alguna duda? Disculpe. Perdón.
¿Cómo fue que dijo el ius civili regula la conducta de los ciudadanos romanos? ¿Sí? ¿O es ius gentium? No, civile, Ah, ok, gracias. para servirle. Bueno, entonces, si tengo una relación, imaginémonos que hay un conflicto entre César y Augusto, ¿ya? César y Augusto, y son dos romanos, dos ciudadanos romanos, César y Augusto. ¿Qué derecho aplico para resolver el conflicto que hay entre César y Augusto? Ius civili. Ius civili. Ahora, y si tengo un conflicto entre Marcos, que es un ciudadano romano, y Zeus, que es un griego, ¿ya? Zeus es un griego, El gentio. Marcos es un romano, Ius gentium. Y si tengo un conflicto entre Tulio, un ciudadano romano, y Argus, un esclavo griego, Igual. Ius gentium. ¿verdad que ya se les olvidó? Ius civili. Entre Tulio, que es un ciudadano romano, y Argus, que es su esclavo griego. Sí, Ius entonces sí. gentium. Ius civile. Ius civili civili. porque regula el comportamiento de los romanos a una mía, ¿no? Sí, ¿eh? Sí, sí. Pero si involucra a alguien fuera de, sería ius gentium, ¿no? Pero está hablando de que es su esclavo. Entonces estaría viviendo una mía adentro, ¿no? Ah, ya. Bueno, ahora Tulio, el ciudadano romano, y Argus, un esclavo que nació en la ciudad de Roma. Ius civili igual. Ius civili. Sí. ¿Se recuerdan ustedes que los esclavos qué son? Los esclavos no tienen derechos. No tienen derechos. No tienen derechos, son cosas, ¿verdad? Entonces, ahí no hay forma de considerar que se va a aplicar algún derecho. Ahí no se aplica ni ius civile ni ius gentium, ¿ya? Porque no es persona el esclavo, no es sujeto de derecho, es una cosa. Licenciado, Entonces, una diga. consultita, ya que está hablando usted, porque la relación que tenían los esclavos, los animales y las mujeres, como que las tenían a la misma nivel o altura, o sea, no tenían derecho, o sea, hablando en función de que los trataban como una cosa, mujer y esclavo. Sí, pero es que para ser esclavo no se necesita ser hombre, ¿verdad? Hombres o mujeres pueden ser esclavos. Pueden haber esclavos y esclavas. Ahora, la posición de la mujer, siendo mujer esclava, definitivamente es como cualquier animalito, como cualquier cosa. Ahora, si no es esclava, pues puede ser parte de la familia, pero eso lo vamos a ver más despacio cuando hablemos de la familia. En general, sí. Lo que podemos asegurar es, de momento, y tener presente que la mujer no tenía derechos, ¿verdad? Los derechos son para los ciudadanos romanos, y los ciudadanos romanos eran los hombres, los padres, los jefes de familia. Ellos son los ciudadanos romanos. Pero lo vamos a ver más despacio después. Y por último, para terminar la clase de hoy, vamos a hablar de ius civile y ius honorarium, aunque de esto ya lo hemos tratado, ¿verdad? ¿Se recuerdan? El ius civile es el derecho creado por los ciudadanos romanos. ¿Y lo creaban dónde? Lo creaban en asambleas. Las leyes creadas en asambleas populares son parte del ius civile. ¿Se recuerdan que este señor es Octavio Augusto, verdad? ¿Se recuerdan que en la clase anterior hablábamos de que Octavio Augusto dijo, ¿para qué me voy a poner a hacer leyes yo si yo no sé nada de derecho? Que la hagan los jurisprudentes y yo solo sé y firmo. Pues esas normas creadas por Octavio Augusto se van a conocer como constituciones. Lo vamos a estudiar más adelante. Ahora solo tengamos alguna idea al respecto. Esas constituciones que se van a aprobar por los emperadores también forman parte del ius civile.
Ahora lo que tenemos aquí abajo de Octavio Augusto es al Senado. El Senado romano también en algún momento va a emitir normas. Las normas emitidas por los senados se van a conocer como senado consultos. Eso lo vamos a estudiar después también. Pero esos senado consultos también son parte del ius civile. Y aquí a lo que tenemos es a un grupo de personas que no eran ciudadanos romanos, pero que se les conoció como plebeyos, y en algún momento se les va a reconocer el derecho de poder organizarse y crear normas para regularse entre ellos, para regular las relaciones entre plebeyos. Los plebeyos no son ciudadanos, pero tienen relaciones sociales entre ellos y se van a crear normas para regularlas. Esas se van a conocer como plebiscitos. Entonces, esos 4 elementos forman parte del ius civile: las leyes, las constituciones, los senado consultos y los plebiscitos. Todas estas normas jurídicas son el ius civile. Mientras que el ius honorarium, ¿se recuerdan ustedes? Cuando había un conflicto entre ciudadanos romanos, iban ante un magistrado y resulta que el magistrado iba a buscar resolverles el conflicto, ¿verdad? Y cuando no encontraba una norma en el ius civile, el magistrado creaba las normas para poder atender el conflicto y era para resolver este y todos los conflictos que vinieran después semejantes a este. Ese es el ius honorarium. Entonces, estos magistrados van a crear normas para resolver estos conflictos cuando el ius civile no las contiene, y esas normas son el ius honorarium. Pero estos magistrados también van a crear normas algunas veces para regular lo que ocurre, por ejemplo, en los mercados, en los cementerios, en las puertas de la ciudad, en las plazas, en los parques, y esas normas que estos señores emiten también forman parte del ius honorarium. El ius honorarium contiene las normas que ellos emiten para resolver conflictos, pero también las que ordenan para poder tener alguna regulación en los mercados, cementerios, parques, calles o puertas de la ciudad, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos la diferencia entre el ius civile y el ius honorarium. ¿Alguna duda? No, licenciado, todo claro. Bueno, entonces, muchas gracias por su atención. Nos quedamos acá. Seguimos en la próxima clase siempre hablando de estos conceptos fundamentales. Nos quedamos con el ius civile y el ius honorarium. Se cuidan. Gracias, Feliz fin de semana. licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde.